¿Qué harías si tu vida estuviera marcada por traiciones, secretos y un amor no correspondido? ¿Cómo enfrentarías a aquellos que te lastimaron en el pasado, especialmente si tu salvación dependiera de convertirte en su verdugo? En un reino donde los lazos familiares son tan frágiles como la confianza, una joven se ve atrapada entre la lealtad y el deseo de venganza. Cuando Vivienne renace en un mundo que una vez conoció, se enfrenta a los fantasmas de su vida anterior. Con cada paso que da, las sombras del pasado resuenan. ¿Podrá romper el ciclo de dolor y redimirse en un juego de intrigas? ¿O se perderá en el abismo de la venganza, sacrificando su propio corazón en el proceso? Mientras se desenvuelven las tramas del destino, sus decisiones definirán no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodean. Prepárate para un viaje donde el amor, el odio y la redención se entrelazan, y cada elección podría abrir la puerta a un nuevo futuro o condenarla a un ciclo sin fin de sufrimiento. ¿Podrá Vivienne encontrar su lugar en medio del caos o se verá atrapada en el torbellino de un amor que la consume? La historia está a punto de comenzar. El reino de Verentia era un lugar de intrigas y secretos. En su corazón, Vivienne, la legítima hija del noble Lord Aldrich, se encontraba atrapada en un feroz dilema. Al enterarse de que su prometido, el valeroso Sir Kyle, había sido seducido por la impetuosa Novara, una joven de la que se decía que había nacido de una unión prohibida, Vivienne sintió que su mundo se tambaleaba. Una noche, cuando la luna iluminaba el castillo, Novara, en un arrebato de desesperación, se lanzó a los brazos de Kyle buscando su afecto. «Eres tan desenfrenada como tu madre». Swing la reprendió con un tono helado, haciendo eco de la deshonra que su familia arrastraba. Humillada, Novara se retiró, entregándose a la búsqueda de placeres de vida efímera, mientras Vivienne se sumió en los preparativos de su boda. Pero la víspera del gran día, el reino se sacudió con la noticia. Novara había sido encontrada sin vida en un oscuro callejón. El rostro de Kyle, antes lleno de amor, se tornó en uno de horror y furia. «No puedes culparla. Era su madre quien había cometido el verdadero pecado», clamó para defender el honor de una difunta que ya no podía hablar. En su ira desatada, Kyle decidió cancelar la boda y dirigió su furia hacia Vivienne, acusándola de ser la causante de la tragedia. Despojada de su estatus y arrastrada a un abismo sin fondo, Vivienne sintió que todos los lazos que una vez la unían al mundo se desvanecían. En un giro cruel del destino, un grupo de brutos leal a Kyle hizo de su vida un infierno, llevándola al mismo callejón donde Novara había encontrado su trágico final. Allí, mientras se marchitaba la vida en su interior, un mantra resonó en su mente: «Haré que el mundo comprenda el dolor de Novara». Al abrir los ojos, se encontró en una realidad transformada. La vibrante Novara estaba frente a ella, insistiendo en que debía unirse a Kyle. «Si tú y tu madre no pueden vivir lejos de un hombre, yo me encargaré de que tengan lo que les pertenece», dijo con una sonrisa llena de ironía. «En este mundo, todos deben enfrentar su destino». Un revuelo de emociones recorrió a Vivienne mientras escuchaba la voz de Sinsan a través de la puerta. «¿Dónde te has metido, Mansi? ¿No asististe al compromiso de tu hermana y tu cuñado?» La preocupación en la voz de su padre era palpable, y a su lado, Eve, la madre de Mansi, parecía ansiosa por resolver un misterio que podría alterar la paz del reino. Mansi, envolviendo su figura en una manta que amenazaba con caerse, sonrió seductoramente. «Papá, mamá, quiero casarme con Aston», anunció con una confianza desconcertante.
La tensión en la habitación creció, y Vivian sintió que el fuego de las intenciones ocultas se avivaba, transformándose en un espectáculo en el que todos estaban destinados a convertirse en protagonistas de un drama inminente. Aston, cuya mirada había estado tranquila, se encontró bajo la intensa presión de la declaración de Mansi. La chispa entre ellos era evidente. Cada uno ocultaba agudas intenciones bajo la superficialidad de un lazo familiar. «Estás jugando con fuego, Mansi», pensó Vivienne, observando cómo su prima parecía ignorar las advertencias y se lanzaba a la caza de su propio deseo, queriendo capturar la atención de Quinn. Mientras el aire se espesoría con tensiones no resueltas, Eve rompió el silencio. «Esto no tiene sentido, Mansi. Aston es tu cuñado», intentó conciliar. Pero Mansi desató su propia bravura, desafiando a la autoridad. Vivienne se sintió atrapada entre la lealtad a su familia y el instinto de proteger su propio corazón. La ironía de hacer un llamado a su propia mente, que había sido la víctima de aquel juego de amores, la dividía. Sin embargo, no pudo evitar aplaudir en silencio cuando Mansi, desafiando las convenciones, se atrevió a expresar su deseo ardiente por Aston. Las palabras de Mansi resonaban en el aire, a medida que Aston se volvía cada vez más ansioso por la tensión que crecía entre las tres partes involucradas. Vivienne deseaba que estallara el conflicto, que la verdad se revelara de una vez por todas. Si tú y tu madre no pueden vivir sin un hombre, ¿por qué no debería facilitarte el camino? Component Placement pensó, intentando abrazar la astucia en su corazón. Todo se trata de amor y pasión, murmuró Vivienne, mientras el juego de miradas se intensificaba. Las palabras de Mansi, llenas de fuego, hicieron eco en la mente de Aston. Podría ser posible, al menos una segunda oportunidad, consideró. Sin embargo, mientras la esperanza parecía florecer, el poder de la venganza se entrelazaba en los planes de Vivienne. Al sentir que sus pensamientos eran enredados en una maraña de emociones, se excusó para retirarse a sus aposentos. Era un momento de paz que no duraría. «El espectáculo está por comenzar», murmuró para sí misma al subir las escaleras. Al caer la noche, la tragedia estaría destinada a desenmascararse. Vivienne sabía que Mansi robaría ese instante a su corazón, mientras las sombras de la deslealtad se movían por el castillo. «Cachorros de león se mueven en la oscuridad», reflexionó mientras sus músculos se tensaban. Aquella noche, los límites entre la pasión y la traición se desdibujaban, y cuando Mansi entró sin ser invitada en la cámara nupcial de Aston, la brisa del destino sopló en su favor. Aston, ese guerrero de corazones rotos, sintió la picadura del desafío frente a sí. «Esta es la cámara nupcial de Kirkly y la mía», le recordó fríamente. Pero el deseo en los ojos de Mansi era innegable, una tormenta que amenazaba con desbordar todo. «Eso lo hace más emocionante», le respondió con un tono que ardía de seducción. Mientras Vivienne escuchaba desde la distancia, supo que su estrategia debía aplicarse pronto. La lucha por el control ya había comenzado. Las puertas de la pasión se abrirían y el reino de Berentia vería el resplandor de la desolación. El silencio de la noche se rompió por los susurros de secretos prohibidos y el eco de un nuevo capítulo estaba a punto de desatarse. Vivienne había sido una espectadora silenciosa de la decadencia del corazón humano, y lo que escuchó desde detrás de la puerta solo consolidó su determinación. Mientras observaba el teléfono grabando lo que pasaba, una risa suave surgió de sus labios. ¿Qué queda cuando el hipócrita se quita la máscara? Solo basura, repugnante, pensó, sintiendo cómo su ira palpitaba bajo la superficie.
Tras una noche de reflexión y descanso, su mente comenzó a trazar un plan de venganza, uno que necesitaría de un aliado fuerte y confiable. Fue entonces cuando el nombre de Asher cruzó su mente. Mediante una complicada red de relaciones familiares, Asher era el medio hermano de Aston y parecía tener huellas de rencor que resonaban en su propia historia. Ambos eran hijos ilegítimos, y Vivian sospechaba que Asher deseaba ver la caída de Aston tanto como ella. Al pensarlo, una chispa de esperanza iluminó su mente en medio de la oscuridad. Antes de que pudiera buscar a Asher, el destino hizo su jugada al invitarla a reunirse con él. Irónico, murmuró, recordando cómo en su vida anterior había rechazado esa misma invitación, atada a su lealtad hacia Aston. Pero lo que importaba ahora eran los cálculos de alianzas matrimoniales, y a su juicio, el legado de la familia Asher podría ser el que la ayudara a recuperar su propio honor. Cuando entró al club privado, el aire se tornó denso con una cautivante mezcla de poder y deseo. Asher era un hombre cuya presencia imposibilitaba no mirarlo. Su belleza era peligrosa, y cuando sonrió, un escalofrío recorrió el cuerpo de Vivienne. «Señor Asher, me pediste que nos reuniéramos. ¿Sucede algo?», inquirió, con un destello de picardía en sus ojos. Su mirada profunda y seria se mantuvo fija en ella, y una risa contenida emergió de sus labios. «He oído sobre el romance entre Aston y Mansi», declaró, deslizando sus palabras como una daga afilada. Vivian sintió un golpe en su pecho al escuchar el nombre de su opulenta prima. Aston y Mansi, ¿qué romance?, pensó sarcásticamente, pero no dijo nada. Asher, percibiendo el suave eco de sus pensamientos, se inclinó hacia ella y susurró: «Kirkley, en realidad la persona con la que debes casarte soy yo». En su mente, las palabras giraron como un huracán que transformaba la proverbial calma en caos. Volvió a casa sopesando las intenciones de Asher, cuando su teléfono vibró con un mensaje que contenía una foto reveladora de Aston y Mansi, quienes, desde luego, parecían estar muy cerca. Su corazón se agitó, y la ironía de la situación la hizo reír. «Así que Asher se ha puesto serio», reflexionó. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, se encontró frente a la figura imponente de Asher. Vestido con un abrigo negro, sus encantos estaban a la vista y eran imposibles de ignorar. «Es muy tarde. ¿Qué quieres de mí?», preguntó ella, un destello de desafío brillando en su mirada. En ese momento, una chispa eléctrica surcó el aire cuando Asher sacó un anillo de compromiso, el mismo que había dejado en el club. «¿Te gustaría ser la esposa de un hombre que solo puede amarte a escondidas?», reflexionó mientras le extendía el anillo. Vivian dejó que su mano lo tocara, sintiendo el calor que emanaba de él mientras lo sostenía. «Gracias, Asher», dijo con un tono seductor. Un juego de poder comenzaba. Las miradas entre ellos encendieron una llama ardiente. Todo cambió en un instante. Asher se precipitó hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso largo y voraz, una explosión de emociones reprimidas. «No soy como él», pronunció con intensidad, palpándose el deseo en las palabras. «Se suponía que tú serías mi esposa. Me gustas desde hace mucho». La sinceridad en su voz hizo que su corazón latiera con fuerza. La tormenta rugía afuera mientras se quedaban en la habitación, un refugio contra el mundo sombrío. Por la mañana, el ambiente era denso. Asher, envuelto solo en una toalla de baño, sirvió como recordatorio de que los límites de su mundo
estaban a punto de ser redibujados. Esa conexión reciente, tan intensa y peligrosa, prometía un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Este es solo el comienzo, pensó Vivien, mientras el resplandor de las luces penetraba por la ventana, iluminando el camino hacia una nueva vida. El juego de alianzas se había reconfigurado y, con Asher a su lado, la lluvia torrencial prometía purificar las antiguas heridas y avivar nuevas llamas. Mientras el ambiente en la habitación se tornaba más denso, Vivien sintió una extraña conexión con Aston. Ella sabía la lucha interna que él estaba enfrentando al ver a Mansi envuelta solo en una manta, un seductor destino en sí mismo. Asher es como un demonio, pensó con una sonrisa irónica al recordar cómo él había arrojado un hechizo sobre ella. Fue entonces cuando su mundo alcanzó un nuevo nivel de locura y tensión, y se vio atrapada en esa vorágine. Después de un merecido descanso, Asher había tomado las riendas de su cocina, generando un hogar cuyo calor parecía despertar en ella emociones ocultas. Mientras tanto, Vivien revisaba la información que había solicitado a su detective privado sobre Mansi, descubriendo que había un pasado oculto que la rodeaba. Había prometido a su madre que llevaría una vida ejemplar, pero la ira que sentía hacia su legado era incontrolable. La revelación sobre el exnovio de Mansi era la pieza que necesitaba en su plan de venganza. Ella sonrió, comprendiendo que el mismo pasado que había sido una carga podría transformarse en una herramienta. Una bomba de tiempo y yo estaré lista para detonar, pensó, agradeciendo a Asher por ser un paso adelante, por confirmar su instinto. Durante la cena que la invitó su padre, la conversación era tensa, una danza de apariencias entre la familia Asher y la propia. Había llamado a Aston y su negativa a asistir resonó en su pecho. Era como si él no quisiera arriesgarse a cruzar caminos, mientras su corazón estaba dividido entre dos mundos. Los rumores estaban en el aire. Aston había adquirido un apartamento en el oeste de la ciudad y se encontraba allí con Mansi. Vivien sonrió con satisfacción al pensar que ahora su antiguo prometido estaba perdiendo de vista la dirección de su empresa, lo cual resultaría invaluable mientras su propia estrategia evolucionaba. Al volver a casa, el ambiente era pesado. La criada la recibió con una sonrisa, deslizando su abrigo antes de que Vivien subiera las escaleras. Al llegar al tercer escalón, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Kirk Lay», llamó Mansi, y la ira fresca resurgió en su interior. «No tengo tiempo para ti, Mansi», murmuró mientras giraba lentamente. La satisfacción brillaba en los ojos de su prima al recordarle la promesa que ella sabía que Vivien no podría ignorar. «Me estás pidiendo que te entregue a mi prometido», respondió Vivien, dejando caer el tono desafiante como una flecha en pleno vuelo. La sonrisa triunfante en el rostro de Mansi fue como un destello de luz. «¿Cómo sabes que no he tenido éxito?», preguntó, haciendo que Vivien se preguntara en qué terreno estaban jugando ambas. Era un desafío latente, y en la tensión del aire se podrían tomar un cambio de rumbo. «No creo que Aston te elija a ti sobre mí», le espetó Vivien, sabiendo que cada palabra era un golpe. Mansi frunció los labios y los ojos de odio se asomaron. «Yo solo sé que, a pesar de lo que digas, hay algo entre nosotros». Vivien dejó escapar una risa burlona mientras disfrutaba de la ira de Mansi. «No te preocupes, no estoy tan aburrida como para pedirle a Aston que elija entre tú y yo. Al final del día, no estoy aquí para competir contigo»,
replicó, ajustando la visión sobre la rivalidad que jamás se encontraría. Riendo entre dientes, subió con paso ligero, dejando a Mansi detrás, lidiando con su propio veneno interno. Por fin de regreso en su habitación, sintió un aire de certeza, resolviendo sus pensamientos en torno a la batalla inminente. El juego apenas ha comenzado, reflexionó, mientras comenzaba a trazar el siguiente movimiento de su plan. Miró el horizonte, el hogar de nuevas oportunidades estaba visible ante ella y estaba dispuesta a aferrarse a cada una de ellas. Con cada paso, cada momento que pasaba, la venganza no solo se volvía un deseo, se convertía en la razón de su existencia. Con un aire de determinación, Vivienne tomó su teléfono y marcó el número del detective privado. La información que recibió la dejó paralizada. Mansi estaba atrapada en un ciclo tóxico con su exnovio, Víctor, un matón que había sido su primer amor, pero también su verdugo. El descubrimiento de que él la había golpeado la llenó de horror, un ciclo de violencia que ella sabía que Mansi había experimentado de primera mano. Así que Víctor está buscando a Mansi mientras ella intenta seducir a Aston, reflexionó Vivienne, sintiendo cómo el plan de venganza se tejía con hilos cada vez más oscuros. Víctor había manipulado a Mansi a lo largo de las etapas de su vida, y el hecho de que ella todavía estuviera bajo su influencia le daba a Vivienne el poder que necesitaba para acceder a sus propios deseos. Sabía que Aston había crecido en el seno de la familia Asher, siempre cumpliendo con las expectativas. Pero Mansi lo había arrastrado a un mundo de desenfreno, y Vivienne estaba decidida a mantener su corazón enfocado en la seducción y el juego. Mientras Aston comenzaba a regalarle cosas caras como una forma de compensar su tiempo perdido, Vivienne también mantenía las apariencias, listas para jugar el juego. Un video del detective llegó a su teléfono y lo observó en la pantalla con creciente inquietud. Víctor, con su desprecio habitual, bofeteó a Mansi, dejándola caer al suelo, mientras sus palabras eran como dagas. «Eres mi mujer, solo serás mía en esta vida». El llanto avergonzado de Mansi resonaba en sus oídos, y Vivienne sintió que un oscuro deseo comenzaba a despertar en su interior. Las escenas grotescas que se desenvolvieron ante ella la hicieron pensar si este horrible persona había sido el que hizo arreglos para el pasado trágico de Mansi. Las imágenes no solo revelaban el pasado, sino también el futuro que se avecinaba. ¿Cuál será la reacción de Aston cuando se entere de que Mansi ha traído a otro hombre a su nido de amor?, se preguntó, sintiendo un nudo en su estómago. 2 meses después, mientras se preparaba para intentar un encuentro casual en el hospital, vestía un maquillaje ligero y un atuendo que mostraba su confianza. Cuando se encontraron los tres, el ambiente se tensó, como si la atmósfera misma supiera que todo estaba a punto de estallar. Aston, visiblemente nervioso al ver a Vivienne, la miró con súplica. Mansi, con una expresión amarga, lo observaba en silencio. Sus corazones estaban desenfrenados y Aston trató de justificar su cercanía con Mansi. «No es así, Kirkley, solo estaba tonteando con ella. Siempre te he amado a ti», decía, acentuando la tragedia de su situación. Vivienne sintió las lágrimas acumularse en sus ojos y las palabras de Aston provocaron un eco de dolor en su pecho. «¿Por qué estabas en el departamento de ginecología?», le cuestionó, cada pregunta cruzando más allá de lo personal. Así fue como Aston comenzó a entrar en pánico, buscando la forma de enmendar su relación fracturada. Sus palabras sobre deshacerse de Mansi y prometerle a Vivienne su amor solo incrementaban el fuego de la situación.
Ella se vio atrapada en un tira y afloja emocional, y cada vez que intentaba alejarse de la tristeza, él encontraba la forma de retenerla. Cuando Aston recibió una llamada que interrumpió el tenso momento, su rostro se tornó sombrío al recibir la noticia de que había un problema con el proyecto Changmin, el cual había absorbido todos sus fondos. «Necesito volver de inmediato», dijo, frustrando los planes de Vivien. Mientras él se precipitaba a salir, su corazón latía furioso, reconociendo que, aunque todavía estaba lidiando con su propia lucha, no podía permitir que Aston se alejara. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de actuar preocupada, mientras pensaba en cómo convertir a ese problema en una ventaja. Con un mundo de secretos atrapado entre sus dedos, Vivien entendió que las traiciones nunca eran simples y que cada acción tendría su consecuencia. «El juego apenas comienza», murmuró suavemente para sí misma, mientras el eco de su venganza danzaba en el aire. A medida que Aston se alejaba rápidamente hacia la empresa, el caos en su vida comercial seguía creciendo, una tormenta inminente que amenazaba con consumirlo. La educación de élite de Aston no era suficiente. Vivien sabía que, en su vida anterior, su apoyo lo había llevado en el camino del éxito. Sin ella, todos sus proyectos parecían desmoronarse, y los que en realidad tenían potencial se estaban desglosando en manos de Asher. Mansi tiene la oportunidad de ascender con la fuerza de su propia identidad, pero sigue siendo una mujer estúpida, dependiente de un hombre, pensó Vivien mientras miraba a su prima desde la distancia. La visión de Mansi, completamente ignorante de su propia fortaleza, la hacía reír con desprecio. Este desorden en la empresa mantendrá a Aston demasiado ocupado como para pensar en Mansi, pero ella tiene a Victor esperándola ansiosamente, reflexionó, aliviándose de su propia manipulación. Mansi, atrapada en el ciclo destructivo de su vida, se encontró embarazada y decidió abortar. Sin embargo, Vivien se aseguró de que Aston se enterara de ello, lo que lo llevó a correr hacia el hospital y arrestar a Mansi antes de que pudiera entrar al quirófano. La vida del niño se salvó, pero Vivien sabía que la caótica danza familiar nunca se resolvería. Con los problemas en la familia Asher aún latentes, Aston pensó en Vivi y acudió a su padre para discutir la fecha de su boda. En el evento de celebración del aniversario de la empresa, el padre de Aston, Henry, vio en la unión una oportunidad para atraer tráfico. «No puedo dejar pasar esta familia política», pensó el padre de Vivien, sabiendo que en el mundo de los negocios un camello flaco es mejor que un caballo. A medida que la celebración se acercaba, todos los ojos estaban fijos en Vivian. Lo que nadie esperaba fue que, en medio del alboroto y los elogios, Vivien diera un paso adelante. Con la mirada fija en Aston y una confianza renovada, anunció: «El compromiso entre Aston y yo está terminado». Las palabras volaron como una bomba en el salón, generando un murmullo entre los asistentes. Aston, lleno de incredulidad y asombro, se acercó rápidamente, sujetando su muñeca con una mezcla de furia y angustia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, pero antes de que ella pudiera responder, su mirada se desvió hacia una figura familiar. Mansi había llegado. «Henry, estoy embarazada del hijo de Aston», proclamó Mansi con una sonrisa desafiante. La sala estalló en un caos absoluto, con gritos de furia que resonaban entre los miembros de la familia. Vivien sabía que el espectáculo que había preparado estaba muy lejos de comenzar, y el juego de los inesperados giros apenas se prometía. «¿Quién te dijo que vinieras?», demandó Aston, claramente molesto y furioso. Mansi sonrió,
orgullosa de su triunfo temporal. Con el mismo aplomo, Aston se volvió hacia Vivien. «Kirkly, ¿qué estás haciendo?» «Simplemente divirtiéndome», respondió letalmente, disfrutando del conflicto que se desarrollaba. Mansi, herida y enfadada, elevó su voz. «Nunca dejaré que te cases con ella, Aston. ¡Eres mío!» La irónica tensión crecía, y un deleite oscuro brotó en los labios de Vivien. «Oh, también preparé un gran regalo para ustedes dos», proclamó mientras con un gesto las luces del salón de banquetes se atenuaron. Primero se escuchó la voz de Aston y luego la de Mansi, una grabación del día en que se habían entregado a una vida de engaños. «¡Apágalo! ¡Apágalo!», gritó Aston mientras el horror se dibujaba en su rostro, pero ya era demasiado tarde. Mansi, al ver la grabación, quedó petrificada ante la traición exhibida. Las imágenes siguieron adelante, revelando a Mansi y Víctor abrazándose, llenos de fervor y traición. La sala se sumió en un silencio escalofriante, el momento perfecto de chispa que desencadenó la tormenta. Mientras Aston buscaba frenéticamente el interruptor, el plan de Vivien se desarrollaba con precisión, cada pieza encajando en su venganza. La revelación había desencadenado el caos y la vida de Mansi estaba a punto de volverse un tormento. Con la mirada fija en la confusión, Vivien sintió una oleada de satisfacción. Esta es solo la primera de muchas revelaciones, pensó, mientras los ecos del pasado resonaban en el aire, prometiendo un futuro lleno de nuevas oportunidades y una venganza bien elaborada. Las puertas del apartamento se abrieron y el caos se desató de inmediato al ver la nueva ropa que Mansi y Aston llevaban puesta. Era evidente que no era la primera vez que se veían en ese lugar, y la tensión palpable llenó el aire. Mansi comenzó a entrar en pánico y corrió en desespero. «¡Apágalo! ¡Apágalo!», gritó su voz, pero la situación era incontrolable. Aston, furioso, la abofeteó. «¡Eres una perra!», rugió mientras la pelea se intensificaba. El suelo se ensombreció con sangre y un grito desgarrador resonó tras la violencia. «¡Ah, un asesinato!», pensé, mientras el caos reinaba a mi alrededor. La risa brotó de mi interior mientras observaba la escena. Mansi había perdido al bebé en el infierno de su propia creación. El video de la celebración del aniversario del grupo familiar Asher se había vuelto viral, convirtiéndose en un tema candente que apuntaba a ambas familias en el centro del escándalo, y el precio de las acciones se desplomó como un rayo. Henry, decepcionado con Aston, vio la oportunidad de actuar. Fue entonces cuando Asher apareció en escena, un jugador importante en este juego mortal. Un verdadero hombre de negocios sabe a quién elegir como sucesor, pensé, sabiendo que mis días de tiranía vendrían. Mi experiencia previa en este juego me había preparado para manejar la crisis, provocando un escándalo que me permitía adquirir muchas acciones dispersas, mientras actuaba con tranquilidad ante la tormenta. Déjame darte un rayo de esperanza a ti y a tu madre. Ayúdame a superar esta crisis, murmuré, con complicidad ante el juego teatral. Frente a mí, la furia de mi padre se desató al echar a Eve y a Mansi. Eve, emocionalmente desgastada, permaneció enojada, mientras yo disfrutaba viendo cómo enfrentaban su merecido. Sin embargo, las cosas tomaron un giro aterrador cuando Eve tuvo un accidente de coche bajo los efectos del alcohol y murió instantáneamente. La retribución llegó velozmente y, antes de que Mansi se recuperara completamente de su aborto, vino a mí con su rostro pálido y lleno de lágrimas. «¿Mataste a mi madre, no fuiste tú?», preguntó. Mi sonrisa burlona emergió. «Si crees que maté a alguien, puedes llamar a la policía. Y tú», le dije a mi padre,
No me digas que no sabes cómo murió mi madre. Malcolm, no quise ensuciarme las manos por alguien como tú. No vales mi tiempo, burlé. Mansi no merecía amor alguno. Tu madre te amaba tanto, Mansi. ¿Y cómo la trataste? No le diste el amor que necesitaba, mencioné, mientras veía cómo su expresión se llenaba de desesperación. Poco después, la casa se llenó de gritos, y tanto su locura como las sombras de la tragedia se apoderaron de nosotros. El servicio de emergencia llegó rápidamente y Mansi, enloquecida, fue llevada al hospital. En la misma noche recibimos la noticia del derrame cerebral de mi padre, quien quedaría paralizado por el resto de su vida. Mansi, enfrentando una nueva realidad, también fue acosada de nuevo por Víctor, pero, a diferencia de la vida anterior, esta vez ella decidió matarlo, riéndose como una maníaca mientras la policía la encontrara. El drama se había intensificado en una danza de locura, y Aston, ante el abismo de su propia caída, fue echado de la familia Ashe. Las miradas que compartimos estaban empañadas de un resentimiento intenso. «Kirk Clay, me amas», dijo Aston, con una expresión que reflejaba un intento vano de desesperada. La furia de su odio era innegable, y mientras el odio se apoderaba de él, vi como una intención asesina se escondía detrás de su mirada. Asher me abrazó. «No tengas miedo, yo te protegeré». Todo parecía en calma por unos días, hasta que un accidente repentino cambió el rumbo. Asher y yo salimos de la empresa después de una reunión, cuando un coche, a gran velocidad, se lanzó contra nosotros. «¡Cuidado!», gritó Asher, empujándome al suelo mientras el peligro se cernía sobre nosotros. El coche, como si hubiera perdido el control, se estrelló contra un macizo de flores a un costado, dejando a Aston gravemente herido. Fue trasladado de inmediato al hospital y, tras 3 días, despertó. Tan pronto como lo hizo, su mente estaba frenética por verme. Entré a la sala y él, aún conectado al gotero, se arrodilló frente a mí en un gesto de súplica. «Kirk Clay, lo siento», suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Recordaba todo lo que había hecho en la vida anterior y su voz temblorosa resonó. «Lo siento, perdóname, Kirk Clay». Lo observé con frialdad y solté una risa suave. «¿Sabes por qué no te maté?», cuestioné, disfrutando el impacto de la incertidumbre en su expresión. La sonrisa en mis labios se amplió mientras veía su sorpresa. Su rostro pudo haber palidecido, el miedo llenando sus ojos mientras su cuerpo caía hacia atrás, arrastrado por la tensión. Me acerqué y susurré. «Cambié de opinión. No quiero que mueras. Quiero que vivas y que enfrentes mi venganza». Cuanto más pensaba en ello, más placer experimentaba. Una semana después, Aston, recién dado de alta, fue llevado a una villa a las afueras de la ciudad, donde lo esperaba un grupo de hombres fuertes. Allí, la venganza se transformaría en un dolor que aumentaría 10.000 veces. A menudo, los gritos de Aston resonaban como eco en las paredes de la villa, mientras yo sonreía satisfecha, disfrutando del espectáculo. Cuando el ruido se volvía agotador, me alejaba en coche, dejando atrás su sufrimiento. 3 meses después, tras dejar el trabajo, Aston apareció corriendo hacia mí, desesperación grabada en su rostro. «Kirkley, me han castigado. Vuelve conmigo, déjame compensártelo. Siempre te he amado. Desde que moriste en la vida anterior he sufrido mucho». Pero antes de que pudiera terminar, un hedor repugnante llenó la habitación. Aston se quedó paralizado. Su rostro se tornó ceniciento ante la reacción de quienes estaban cerca. La gente comenzó a murmurar, observando horrorizada mientras él corría, sufriendo, con las risas y los comentarios crueles de la multitud
resonando en sus oídos. Videos de su desgracia inundaron Internet, los internautas preguntando: ¿qué demonios le pasó a Aston? ¿Está completamente loco? El desprecio lo acompañaba a cada paso y su vergüenza era palpable. Una vez más había traído deshonra a la familia, y la familia Asher había decidido cortarlo de su historia. Medio mes después, el cuerpo de Aston fue encontrado flotando en el río, la descomposición marcando su final. Con su partida, la familia Asher se encontraba bajo el dominio absoluto de Asher, y yo había reclamado todo lo que pertenecía a la familia Kirkley, forjando una relación sólida y próspera con él. Era primavera, y mientras las flores florecían, por fin tenía tiempo para mí misma. Salí a la playa, disfrutando de la brisa marina, el aroma de las flores envolviendo el aire. Caminé sin rumbo, sintiendo la tranquilidad que tanto anhelaba, hasta que al mirar hacia arriba, una figura alta apareció ante mí. Asher sostenía un ramo de peonías, mis flores favoritas, acercándose con una sonrisa que brillaba como el sol. Hola, soy Kirkley, soy Asher. Me gustaría solicitar ser tu prometido a prueba. ¿Tendré el honor? Su voz era suave, y no pude evitar reír entre dientes. Extendí la mano, tomando la suya, sólida y cálida. El futuro parecía brillante a su lado. Prometido, espero que tengas un feliz periodo de prueba, respondí, sintiendo que una nueva historia, llena de promesas y esperanza, comenzaba a florecer. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores ardientes, Vivien se encontraba de pie en la colina que dominaba el reino de Verentía. Había derrotado a sus demonios, enfrentado a los traidores y, sobre todo, había encontrado un nuevo propósito en medio del caos. La brisa acariciaba su rostro y por primera vez en mucho tiempo sentía una paz que le había sido esquiva durante años. Al mirar hacia atrás, recordó cada desafío, cada lágrima derramada y cada risa compartida. Había aprendido que el amor verdadero no siempre era lo que imaginamos, que a veces venía en formas inesperadas. La historia de Vivien no solo era una de venganza, sino de redención, amistad y el descubrimiento de su propia fuerza. Desde el amor de Asher hasta el abrazo de la familia que había forjado en medio de la tormenta, cada momento la había llevado a este punto. Hoy es el día en que decido mi futuro, dijo en voz alta, casi como un mantra. Con la determinación ardiendo en su corazón, se dio cuenta de que este era solo el comienzo de una nueva aventura. Los ecos de su pasado serían siempre parte de ella, pero no definirían su destino. Con una sonrisa en los labios, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el futuro. Mientras lo hacía, una sensación de emoción la envolvía. ¿Cuáles serían los próximos capítulos de su vida en Verentía? La historia de Vivien había llegado a su fin, pero su viaje apenas comenzaba. La historia de la venganza se transformó en otra de amor y redención, y cada paso hacia adelante parecía estar en el camino hacia un nuevo amanecer. ¿Y tú, lector, estás listo para seguir los pasos de Vivien en su búsqueda de amor y venganza? ¿Te atreverías a ser parte de su próximo capítulo? Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte para no perderte las nuevas aventuras que están por venir. Dale like si disfrutaste de su travesía y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte resonó más contigo? ¿Qué te gustaría ver en sus futuros conflictos? Cada interacción cuenta, y tu apoyo es fundamental para que historias como esta sigan floreciendo. Únete a nuestra comunidad y sé parte del viaje hacia lo desconocido. Juntos, exploraremos los caminos del destino y la eternidad.
Nos vemos en la próxima aventura.